Hermanos, vamos a ir a un salmo, ¿sí? Realmente la palabra del Señor es muy extensa, rica, ¿sí? Ustedes saben que por muchos años, o sea, hablo de cientos de años, la Biblia no estaba en la mayoría de los idiomas. ¿Sí sabían eso? Y se empezó a traducir la Biblia en uno que otro idioma, pero a veces no se traducía completa, se traducía en ciertas partes. También hubo mucha persecución. No es de todos conocidos la Santa Inquisición, que realmente la Santa Inquisición, eh, más que ir en contra de brujos, iba en contra de aquellos que leían la palabra y se han quemado muchas Biblias, muchas. Lo que les quiero decir con esto es que yo no sé si ustedes se han puesto a pensar que por muchos años la Iglesia de Cristo en todo el mundo se reunía a estudiar la Biblia, pero no la tenían completa. ¿Alguna vez han pensado en eso? No estaba completa. Hay países como Rusia y otros países que estuvieron bajo la cortina del hierro, bajo el comunismo, que tenían prohibida la lectura de la palabra de Dios. Había misioneros que pasaban las Biblias, ¿cómo le llaman cuando pasas algo contrabando? Sí, como contrabando, a escondidas. Y hay casos, y hubo casos que quizá el que presidía la reunión, el pastor, el líder, no tenía la Biblia completa, pero se había memorizado algunos versículos. Pero ¿saben qué? Siempre Dios hablaba, siempre Dios ministraba. Porque de un solo versículo, ¿cuánta enseñanza puede haber de un solo, verdad? ¿Se puede imaginar la iglesia de Dios a través de los años, con todo lo que ha vivido la iglesia de Dios, tanto ataque del enemigo, ya era para que no existiera la iglesia del Señor? Pero hoy, en el año 2023, la iglesia de Dios existe, por eso estamos aquí reunidos. ¿Sí? Milagrosamente Dios ha sostenido su iglesia a través de las edades. Entonces, hoy vamos a estudiar un salmo que tiene una enseñanza que, como toda la Biblia, vale la pena escudriñar. Es el Salmo 25 y ese salmo también lo escribió el rey David y es un salmo escrito en hebreo de una forma como otros salmos que se le llaman acrósticos. ¿Saben qué es un acróstico? Bueno, que empieza con una letra, ¿verdad? El abecedario hacia abajo. No lo vemos así porque está traducida al español, solamente le entenderíamos en hebreo, pero es un salmo acróstico en el que toca algunos puntos que creo que Dios nos puede ministrar eh, el día de hoy, ¿sí? Dice, a ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Así es el primer versículo. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Cuando a veces yo pregunto, ¿cómo definirías qué es orar? Cuando ustedes dicen, ¿qué es oración? ¿Qué es orar? ¿Cómo le explicarían ustedes a alguien qué significa orar? Erika, ¿cómo le explicas a un niño? Erika, ¿qué significa orar? ¿Cómo le dirías? Hablar con Dios. Bueno, hablar con Dios. Bueno, aquí es correcto. Orar es hablar con Dios. Y aquí nos complementa esa definición de orar. Orar también es levantar nuestra alma a Dios. Es levantar nuestro corazón a Dios. ¿Sí? Sobre todo, hermanos, cuando hay días que nuestra alma, nuestro corazón, ¿cómo está? En los suelos, ¿verdad? Hay días que estamos bien apachurrados, que no queremos salir de la cama y a veces no es que no queremos, a veces no queremos salir de la cama por flojera. ¿A quién le ha pasado? Ya todos como que bajaron así, como buscando el versículo. Pero hay veces que no queremos salir y estamos despiertos porque tenemos temor, porque tenemos depresión, preocupación, estamos decaídos. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos?
levantamos nuestra alma al Señor. Levantamos nuestra alma. Señor, ¿a quién? A ti, oh Jehová. A ti, oh Jehová. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. ¿A quién vamos a levantar nuestro corazón si no es a quién, hermanos? A Dios, solamente a Él. Y le dice, Dios mío, en ti confío, no sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Definitivamente, hermanos, ninguno de los que esperan en el Señor va a ser confundido. Tenemos que esperar en Él, ¿sí? Y como les digo, a veces, como hay una expresión, no vemos lo llovido, sino lo tupido, algo así dicen, ¿verdad? Hay momentos, hay etapas que son muy difíciles y los enemigos de Dios pareciera que disfrutan y les da gusto. Y a lo mejor vienen pensamientos del enemigo a nuestra mente que dice, a ver, como le decían a Jesús, a ver si tú eres el Hijo de Dios, ¿no? Como cuando ayunó Jesús y vino Satanás a tentarle y le dijo, a ver, ¿verdad? ¿Por qué no? ¿Verdad? ¿Por qué no oras? ¿Por qué no clamas? ¿Por qué nos reta, no? Si eres el Hijo de Dios, tú puedes hacer esto. Y pareciera que vienen los dardos del enemigo a decirnos, mira, te metiste más con Dios y te está yendo peor. Me acuerdo mucho Jeremías, no sé si ustedes se acuerdan Jeremías. Déjenme voy rápidamente allá al libro de Jeremías. Capítulo 20. Versículo 7. ¿Ya lo tienen? Dice, me sedujiste Jehová y fui seducido, más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Fíjense, ¿cómo decía? No lo pierdan ahí, ¿cómo decía este salmo? No sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Y aquí Jeremías dice, cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Por cuántas veces hablo, doy voces y grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. No sé si entiendan el contexto, hermanos. Dice, la palabra de Jehová me ha sido afrenta y escarnio. O sea, el que Dios llamara a Jeremías, Dios, ¿quién era Jeremías? ¿Un qué de Dios? ¿Qué quiere decir? Que hablaba un mensaje de parte de Dios. Pero el contenido de ese mensaje era violencia y ¿qué era? Destrucción. Si en esta congregación habláramos prosperidad y bendición y psicología, creo que hubiera más sillas llenas. ¿Verdad? Porque es lo que nos gusta oír. Nos gusta que nos digan, vas a estar bien, te va a ir bien, vas a prosperar. Pero el mensaje que Dios le dio a Jeremías era un mensaje que nadie quisiéramos oír porque era violencia y destrucción. Y entonces, como la gente no le gustaba ese mensaje tan pesimista, ¿verdad? Que hoy dirían, ese Jeremías habla violencia y destrucción en lugar de hablar paz. Dios es un Dios de paz. Ese Jeremías habla violencia y destrucción, es un mensaje pesimista, es un mensaje que no tiene fe en Dios. Porque el mensaje de Jeremías es, pueblo, van a ser destruidos por el rey de Babilonia y no hay vuelta atrás. Así que mejor sométanse al trato de Dios. Y se levantaban otros profetas que decían lo contrario, le decían a la gente, Dios siempre nos ha librado. Suena también bíblico, ¿verdad? Porque Dios le había librado a su pueblo de muchas cosas. Dios siempre nos ha librado, pueblo, no escuchen a Jeremías.
Vamos a orar y vamos a buscar a Dios y Dios nos va a librar de ese rey que viene, porque ningún rey es mayor que nuestro Dios. ¿A poco no también se escuchaba bíblico ese mensaje? Cuánto discernimiento hay que tener, ¿verdad? Pero ¿cuál era el verdadero mensaje de Dios? El de Jeremías. El de Jeremías. Y entonces Jeremías, hermanos, ¿saben cómo era tenido por todo el pueblo? Como un traidor a la patria. Era alguien que básicamente les estaba diciendo, ríndanse y entréguense al enemigo de Babilonia. Entonces, ¿ustedes creen que la gente lo aplaudía, lo quería, lo amaba, lo respetaba? Ay, que venga el profeta Jeremías a comer a mi casa, qué honor, no. Fue a dar hasta un pozo, ¿y saben qué había en ese pozo? Desechos, ya se imaginarán, ¿verdad? ¿Qué tipo de desechos? Y entonces, él está en este momento donde dice, tu palabra me ha sido afrenta y escarnio, versículo 9, y dije, no me acordaré más de él. ¿Quién es él? No me acordaré más de él. ¿A quién se está refiriendo? A Dios. Ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Hay momentos, hermanos, que solamente algunos, entre más te metas con Dios, más vas a experimentar estos momentos que no son difíciles, que no son fáciles, pero él decía, ya no quiero hablar más de Dios porque ve todo lo que me está pasando. Ya no quiero, ya quiero dejar este llamado, ya quiero dejar de dar este mensaje, ya esta gente ni se arrepiente, esta gente, ¿para qué me pusiste aquí, Dios, a dar un mensaje cuando nadie me quiere oír? Ya, Señor. ¿Cómo se puede sentir uno así, verdad? A lo mejor tú te has sentido con tu familia, Señor, ya. ¿Para qué sigo hablando de ti si no les interesa? ¿Para qué sigo adelante? ¿Para qué sigo llevando esta carga si no veo un cambio, no veo arrepentimiento, no veo nada? Ya, Señor, ya me cansé. Mejor yo me meto con Dios, yo sigo mi vida y allá ellos. Y aunque él quería hacer eso, había un fuego. Y ese fuego es el Espíritu de Dios en su vida. Había un fuego que no lo dejaba y por más que él trataba de no pensar en eso, trataba de pensar en otra cosa, trataba de sufrirlo, ¿qué dijo? No pude. Era un fuego demasiado fuerte porque era Dios mismo. Dice, como un fuego ardiente metido en mis huesos, traté de sufrirlo y no pude. Versículo 10. Porque oí la murmuración de unos cuantos, de muchos, ¿verdad? Corríjanme, hermanos. Temor de todas partes. Denunciad, denunciémosle. Todos mis amigos miraban si claudicaría. Mis amigos. Hay una expresión por ahí que dice, si estos son mis amigos, ¿para qué quiero enemigos, verdad? Luego escucho, creo que por alguien de ustedes me dijo que alguien le dijo, ¿dónde te reúnes? En Pacto de Gracia. ¿Todavía existe Pacto de Gracia? Por pura gracia de Dios. Por pura gracia de Dios. Porque si Dios no nos hubiera sostenido, usted no estaría sentado ahí, ni yo estaría parada aquí. Ni mi familia siguiera aquí.
Hubiéramos entregado el local y hubiéramos seguido nuestra vida normal, pero había un fuego. Había un fuego. Yo les puedo decir delante de Dios y mi familia que tratamos de sufrirlo, pero no pudimos. Se va el pastor, Señor, lo acompañamos. Hasta aquí lo acompañamos. Tú lo llamaste a él. Yo no quiero seguir, Señor. Es mucha responsabilidad. Yo no quiero. Y cada quien tiene ese sentir similar, diferente historia similar. Pero el día que el pastor Jorge cerró sus ojos, ese fuego nos impulsó a pararnos aquí otra vez delante de ustedes y a seguir. Y a lo mejor usted dijo, no me voy a ir, no está el pastor. Pero hubo un fuego en usted que dijo, tengo que seguir. Donde Dios me puso y donde Dios me plantó. Porque mi vida no depende del hombre. Mi vida depende del pastor de pastores, que es Cristo. Y así Jeremías dijo, había un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes, denunciémosle. Todos mis amigos miraban si claudicaría, a ver si va a seguir. Quizás se engañará, decían, y prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Amén. Porque Jehová está conmigo como poderoso gigante, por tanto todos los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Oh Jehová de los ejércitos, que pruebas a los justos. ¿Me pueden? Aquí está. Gracias, discúlpenme. Oh Jehová de los ejércitos, que pruebas a los justos. Hermanos, dice uno, pero ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué está pasando esto en la congregación? ¿Por qué está pasando esto allá? Señor, eres tú que pruebas a los justos. El que seamos probados es evidencia que somos llamados. Dice la Biblia también que Dios solamente corrige a quienes, a sus hijos. Muchas son las aflicciones del justo, mas de todas ellas le librará el Señor. Oh Jehová de los ejércitos, que pruebas a los justos, que ves los pensamientos y el corazón, vea yo tu venganza de ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Cantad a Jehová, load a Jehová, porque ha librado el alma del pobre de mano de los malignos. Amén. Él es el que libra nuestro alma. Vamos a regresar al Salmo 25, donde estamos. Dice, serán avergonzados los que se rebelan sin causa, ahí en el versículo 3. Y luego empieza esta oración, muéstrame Jehová tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres
el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día, ¿sí? Él está pidiendo en esta oración donde está levantando su alma al Señor, porque cuando nuestra alma está caída, solamente Él la puede levantar, solamente a Él podemos llevar nuestra alma. Hermanos, me entristece tanto escuchar que la gente, aún cristiana, está yendo al psicólogo. Esta semana, el martes, tuve un gusto de conocer a unos abogados cristianos, aunque no lo crean. Y me dio gusto conocerlas. Son unas mujeres abogadas. Es que alguien dijo, o eres abogado o eres cristiano. Pero no, sí hay abogados cristianos. ¿Ustedes no creen? Sí hay. Los veo muy dudosos. Pero Dios también ahí, Dios tiene a hijos que hacen justicia, ¿verdad? En esos lugares. Y entonces me dice, no, que yo me reúno no sé qué iglesia. La verdad es que no me acuerdo el nombre de la congregación y la pastora que tenemos, dijo, la pastora es psicóloga y tanatóloga, ¿no? Y las enseñanzas bien bonito y acá, y bueno, pero me llamó tanto la atención la importancia que le dio, o sea, no dijo, bueno, tenemos una pastora que es teóloga, no, psicóloga, ¿no? Psicóloga. Como si eso fuera de más ayuda que conocer la palabra de Dios. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque hoy en día tenemos un conflicto y hasta los cristianos quieren ir a terapia. Está de moda las terapias, ¿verdad? Si alguien me dice, ¿qué puedo estudiar para ganar dinero y no trabajar? Sé terapeuta. ¿Verdad? Y si te gusta el chisme, mejor, porque ahí te enteras bien de todos los asuntos. ¿Verdad? Y te pagan, imagínate, y te pagan. Ahí te sientas, lo sientas en el sofá y, a ver, platícame. ¿Y qué te dijo? ¿Y tú cómo te sentiste? ¿No? Y ahí están, y una hora, ¿cuánto es? 500 pesos. Híjole. ¿Y cuánto nos cuesta ganarnos en otros trabajos 500 pesos, verdad? Pero los cristianos ahora van también al terapeuta. Es que estoy decaído, estoy deprimido, estoy apachurrado, me siento atribulado. Hermanos, cuando estés así, acuérdate de este salmo. A ti, Jehová, levantaré mi alma. Y Él ha prometido levantarnos, ¿sí? Levantar nuestra alma al Señor, levantar nuestra alma al Señor. Él es el que nos puede levantar. Y en esta oración, el salmista le dice, Señor, muéstrame tus caminos, quiero conocer tus sendas, quiero que me encamines en tu verdad, ¿sí? Fíjate qué importante, muéstrame, Jehová, empieza como muéstrame y después profundiza, enséñame. Hay muchos de ustedes y yo que nos quedamos en el muéstrame. Bueno, este es el camino, ahí nos quedamos. Pero después de muéstrame va algo más profundo. ¿Qué dice? Enséñame. Enséñame. Y después de enséñame va todavía algo más profundo. ¿Qué es? Encamíname. ¿Sí? No me quiero quedar sentado 20 años ahí en esas sillas negras que ya están viejitas, hermanos. Las sillas. Quiero que me encamines. Un camino, hermanos, se camina. Un camino no es para verlo. A los que no nos gusta hacer ejercicio, pues nada más nos quedamos viendo allá, ¿verdad? Que van ahí a la excursión y por ahí es el sendero, pues Dios les bendiga, les vaya bien. Pero este camino no es para ver. Ese es el camino correcto. Sí, estoy viendo allá cómo van los hermanos caminando, los veo bien cansados a los hermanos. Y viene la gente y nos pregunta, ¿cuál es el camino? Ese es el camino, Cristo es el camino. Y tenemos la respuesta correcta, pero no lo hemos empezado a caminar. Y aquí nos dice que el salmista le decía, Señor, muéstrame, enséñame, pero encamíname.
encamíname. ¿Saben cuando... ¿Quiénes saben andar en bicicleta? Levanten su mano. ¿Quiénes han andado en bicicleta? ¿Sí? ¿Todos? ¿Todavía andan en bicicleta? Ahora en carro. Algo muy parecido, ¿verdad? Cuando... ¿Y quién anduvo en triciclo primero? ¿O unos se pasaron directo a la bicicleta? Bueno, primero en triciclo, ¿verdad? Vas con tus llantitas. Pero luego cuando te quitan las llantitas, ¿verdad? Ojalá que nos quitaran las que tenemos ahora, pero esas no, ¿verdad? Te quitan las llantitas. Yo me acuerdo que mi papá, mi mamá o mi hermano me encaminaban, ¿verdad? Creo que mi hermano una vez me dejó ahí, nada más me encaminó y se fue con sus amigos. ¿Recuerdas? ¿Sí? ¿Cómo me encaminaba? Porque te subes a la bicicleta y cuando no sabes para dónde te vas, para los lados, ¿no? Y entonces te encaminan, te lleva para que empieces a caminar. Y a veces, hermanos, cuando el Señor, dijo Linda algo importante, te suelta, ¿verdad? Te suelta. Te es temor. Sientes que te vas a caer, pero el Señor te está cuidando, pero estás caminando, estás caminando, estás caminando. Pues no te quieres caer, ¿verdad? No nos queremos caer. Él nos cuida muy bien. Entonces dice, y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Vamos al 10, vamos a saltarnos al 10 tantito. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Los llevo aquí a las sendas porque está hablando de sendas. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad. Misericordia y verdad. Esa es una combinación, misericordia y verdad. ¿Sí? Verdad, porque la palabra de Dios nos confronta, pero también la misericordia de Dios nos perdona cuando nos arrepentimos. ¿Sí? Misericordia y verdad van juntas. Dios no te dice, te vas a ir al infierno, estás mal. No para dejarte ahí condenado, sino para que te arrepientas y Él restaurar tu vida. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad. Y dice en el versículo 6, acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias que son perpetuas. De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad, oh Jehová. Fíjense algo importante. Hay como dos palabras parecidas. Fíjense. Quiere que se acuerde, dice versículo 6, acuérdate. Y en el versículo 7 dice, no te acuerdes. Acuérdate. ¿De qué quiere que se acuerde el salmista? De tus misericordias. Esa oración que hace el salmista, hermanos, no es como el fariseo que decía, yo no hago nada malo, yo ofrendo hasta el comino, Señor, yo desde chica te he buscado, Señor, yo he servido en la congregación con mis padres, Señor, Padre Celestial, tú sabes todo lo que yo he hecho, Señor. No oró poniendo sus disque justicias o disque sus obras, sino cuando oramos a Dios es basado en qué, hermanos, ¿en qué? En sus qué, en sus misericordias. Acuérdate, Jehová, de tus piedades y de tus misericordias. Nunca le pidas algo al Señor pensando que tú lo mereces. Es lo peor que podemos hacer en nuestra oración. Siempre tenemos que acercarnos confiado en su misericordia, que son perpetuas. Acuérdate de tus misericordias, Señor, pero no te acuerdes de los pecados de mi juventud, Señor. No te acuerdes de mis rebeliones, Padre. No te acuerdes, Señor. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí. Por tu bondad, oh Jehová. Vamos tantito a ver acerca de esas rebeliones. Hermanos, los que realmente somos hijos de Dios, ¿sabes cuál es ¿sabes cuál es una característica? ¿Cómo te puedes dar cuenta? Una señal de que eres hijo de Dios. ¿Sabes qué es, hermano? Que te arrepentiste de tus pecados. ¿Y sabes qué es? Que cuando te acuerdas de tus pecados,
no es que te estés condenando, pero cuando lo recuerdas, ¿qué sientes? Vergüenza. Sientes vergüenza. Y sabes que esa vergüenza no es mala, es buena. ¿Sabes por qué es buena? Porque va a evitar que lo vuelvas a hacer. ¿Sí? Me acuerdo que alguien me platicó, un hermano ya grande, que fue a una reunión de varones hace muchos años, y entonces estaba la presencia de Dios con esos varones de una forma tremenda. Vino un arrepentimiento a los corazones de estos hombres, vino una presencia de Dios que los trajo. ¿Saben qué les trajo? Convicción, convicción de pecado. Y estaban ahí gimiendo y diciendo, Señor, perdónanos, perdónanos, llorando, y no se les entendía la voz. Imagínense, puros hombres. Y él llegó ahí y por alguna razón, a lo mejor todavía no le había amanecido, lo invitaron a la reunión y nada más lo que él podía entender era que decía, Señor, perdónanos, Señor, perdónanos. Y él estaba platicando, dijo, y yo me quedé y yo pregunté, yo me preguntaba, pues, ¿qué hicieron? ¿No? ¿Sí le agarran? ¿Se me están entendiendo? ¿Qué hicieron? O sea, ¿qué hicieron? ¿Mataron a alguien? ¿O por qué están así? Ya, Señor, perdónanos. Porque cuando viene la convicción de Dios, realmente viene un arrepentimiento de obras muertas en nuestra vida, que nos quebranta y nos duele el vivir como vivimos. Y entonces ese es un indicador de que el Señor está en nuestras vidas, que nos duele el pecado contra Dios, nos duele la vida mediocre ante Dios, nos duele una vida en que no le reverenciamos como Él debe ser reverenciado. Entonces vamos al Salmo 103 sin que perdamos el 25. Versículo 12. Versículo 12. Dice, cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Hermanos, Dios dice aquí, no te acuerdes, Señor, no te acuerdes de mis rebeliones, no te acuerdes. ¿Y cómo Dios nos contesta esta oración? Este Salmo 103 también lo escribió el rey David. ¿Sí? ¿Cómo dice este salmo? Así como está lejos el oriente del occidente, así hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Mire, vamos a Miqueas 7:19. Miqueas 7:19. ¿Ya lo tienen? ¿Ya lo tienen, hermanos? Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. ¿Qué hizo? Volverá a tener misericordia, sepultará nuestras iniquidades. Hermanos, hay veces que, imagínate, si se revelara públicamente todo lo que hemos hecho en nuestra vida, todo lo que hemos pensado, todo lo que hemos hablado. Si hoy se publicara en la televisión todos los hechos de nuestra vida, ¿cómo nos sentiríamos? Avergonzados. Avergonzados. Pero cuando ponemos nuestra confianza en el Señor y le pedimos perdón, dice que Él tendrá misericordia y sepultará nuestras iniquidades y las echará en lo profundo del mar, todos nuestros pecados. Todos nuestros pecados. ¿Saben que cuando alguien mata a alguien, un homicida, a veces ¿dónde avientan los cuerpos? Al mar. Y a veces les ponen algo para que pese y se vayan al fondo. Allá nunca va a aparecer eso. Es una forma de decirnos, tus pecados ya están olvidados.
aquel pecado que te perseguía como los carros del faraón, ¿verdad? Te venían persiguiendo tus pecados, te venía persiguiendo la culpa. ¿Quién ha tenido culpa o sentido culpa alguna vez? Esa culpa que te persigue, que te trastorna, lo que tú hiciste, lo que tú causaste. Aún a lo mejor si tú abortaste, pero ya te arrepentiste, mataste a alguien, mataste a un bebé, mataste a una criatura, pero te arrepentiste de verdad. Así como Faraón perseguía al pueblo de Dios, te persigue la culpa, pero ¿qué hace el Señor? Él manda toda esa culpa y esos pecados hasta el fondo del mar y no se acordará de ellos. Por eso el salmista le dice, Señor, no te acuerdes de mis rebeliones. Versículo 8. Regresemos a Salmo 25, por favor. Salmo 8. Bueno y recto es Jehová, por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino, ¿sí? Él enseñará a los pecadores el camino. Hay gente que te dice, yo no voy a Cristo, soy demasiado pecador, ¿no? Déjame limpiarme un poquito y ya voy a la congregación, hermano, nunca te vas a poder limpiar ni poquito. Entre más te alejes del Señor vas a estar más sucio y más sucio y más sucio, porque el efecto de estar lejos de Dios es el efecto de irnos llenando de pecado, donde Él no está, ¿sí? Donde Él no está, se pudre todo porque nuestra naturaleza es perversa. Tenemos que acercarnos a Dios para que Él nos limpie, ¿sí? Él dice, enseñará a quiénes, hermanos. ¿A quiénes va a enseñar el camino? A ver, en el versículo 8 primero. A los pecadores. Hermanos, ¿cuántos somos pecadores? ¿Sí? Primero hay que reconocer que eres pecador. Primero es reconocer que necesitas de Dios y Él te va a enseñar. El Señor no vino a los buenos. Hay gente que dice, yo no necesito eso. O sea, me acuerdo cuando mi papá llegaba a dar su testimonio, no faltaba alguien que dijera, es que pues él era alcohólico, ¿no? Yo no tomo. O sea, para mí yo soy bueno, no estoy tan mal como ese pastor que aparte era policía. Él sí necesitaba un salvador. Yo ni tomo ni fumo. Por eso el Señor Jesús dijo, yo vengo a los enfermos, no, a los que tienen necesidad de médico. ¿Cuántos venimos necesitando del Señor? Él nos va a enseñar el camino. Gracias a Dios porque Él nos va a enseñar el camino. Gracias a Dios porque los pecadores necesitamos al Señor. ¿Sí? Dice, y dos. Fíjense, dos cosas importantes. Tres requisitos para que el Señor nos enseñe. Ya cumplimos el primero. ¿Cuál es el primer requisito para que nos enseñe? Ser pecador. Palomita, ya cumplimos el primer requisito. Luego dice, segundo, ¿a quién va a encaminar? A los humildes. A los humildes, hermanos. Ahí, ¿cuántos podemos levantar la mano? A los humildes. Vamos a Mateo, ahí sin perder, Mateo 11:29. Mateo 11:29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde. Fíjense, ¿quién está hablando aquí, hermanos? Cristo. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Ahora, estamos hablando que queremos que Él nos enseñe el camino. ¿Y quién es el camino? Cristo. Y Él mismo nos está diciendo, aprended de mí.
Qué hermoso, ¿verdad? Aprended de mí. No es como el papá que le dice a sus hijos, hijos, hay que estudiar la Biblia. ¿Y cuándo la estudia el papá? Nunca, ¿verdad? No es así. Todo lo que el Señor nos enseña, Él nos los enseña primero en su propia vida. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Fíjense, que soy, ¿qué dice? Dos cosas. Manso y humilde. Manso y humilde. Aprended de mí, que soy manso y humilde. Si regresamos al Salmo, si regresamos al Salmo 25:9, ¿cuáles son los dos requisitos para ser enseñados? Que seamos humildes y que seamos ¿qué? ¿Se parece o no ese versículo? ¿Verdad? Humilde y manso. Humilde y manso. Vamos a ver un poquito algo de la humildad, porque saben que para que el Señor nos enseñe necesitamos ser pecadores, ya dijimos que ese ya lo tenemos, ya cumplimos con ese requisito, pero luego que seamos mansos, mansos. Vamos ahí tantito a Mateo 5:3 sin que pierdan, para entender un poquito más qué es mansos. Mateo 5, ahorita les digo qué versículo. 3, porque luego no falta el que dice, Dios dice que seamos mansos y no mensos, ¿verdad? Dicen por ahí, malamente, ¿sí? Pero dice, bueno, vamos primero al versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y luego el versículo 5 dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Ahora, no pierdas ese versículo. No pierdan, yo estoy agarrando así mi Biblia, ¿verdad? Estoy regresando así. ¿Qué versículo del capítulo 5 nos habla de humildad? ¿El 3 o el 5? El 3. Ser pobre de espíritu. ¿Sí? Ser pobre de espíritu es ser humilde. Mucha gente dice, es que él es humilde, porque no queremos decir que es pobre. Pero tú puedes no tener ni un quinto, hermano, y ser soberbio. ¿Sí? Entonces, ser humilde es ser pobre de espíritu. ¿Cómo puedo describir pobre de espíritu? Es alguien que reconoce su necesidad de Dios, reconoce que no es autosuficiente, reconoce que no tiene la capacidad, reconoce que necesita aprender, reconoce que necesita ser instruido. Reconoce que necesita ayuda, reconoce que necesita la dirección, reconoce que no lo sabe todo y que no lo puede todo. Pobre de espíritu. Y fíjate, estas son las bienaventuranzas, porque dice, porque ellos, o sea, los pobres de espíritu, de ellos es el reino de Dios. Y luego el otro requisito que nos pide es ser mansos. Y dice el versículo 5, ya que estamos ahí, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Se fijan cómo estas dos características son importantes para ser encaminados e instruidos por Dios? Humildad y mansedumbre. Y dijimos que humildad también puede ser pobres de espíritu, ¿verdad? ¿Y qué dijimos que es humildad y ser pobres? Es un reconocimiento de nuestra necesidad de Dios. Voy a ponerles un ejemplo. Vamos ahí a Proverbios 9. Proverbios 9.
versículos 7 al 9. ¿Ya están conmigo ahí? Proverbios 9, del 7 al 9 dice, el que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta. El que reprende al impío se atrae mancha. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. Te voy a confrontar, hermano, con esto. Porque la palabra de Dios nos confronta. Se escucha muy bonito ser humildes. Sí, pobre, yo quiero ser. Pero ese es un ejemplo práctico. Este es un ejemplo práctico. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Cuando tú no eres humilde, hermano, una persona que no es humilde no soporta, ¿qué creen? Que le corrijan. No lo soporta. Amas al que te halaga. Amas y te cae bien al que, qué buena eres. ¿No? Qué buena hija eres. Qué buen trabajador eres. Qué buen esposo, qué buen ministro de alabanza eres, Sergio. ¿Cómo te usa Dios, Sergio? Gracias, gracias, Señor. Lloramos. Pero aquel que te dice, andas mal en esto, tienes que mejorar esto. Fíjate cómo estás. Y te molesta y te quedas en la molestia. Porque les quiero decir una cosa. Va a ser difícil que no nos moleste. ¿Están de acuerdo? Para empezar, siendo honestos. Siendo honestos, no hay ninguna verdad que te digan fácil de aceptar, ¿o sí? Díganme la verdad. No es fácil aceptar algo. No es fácil. Pero si tú eres humilde, te vas a molestar entre molestia, pena, vergüenza y todas las demás cosas que sientas. Y va a pasar un ratito y va a pasar otro y de repente vas a decir, es cierto. Es cierto. ¿Y qué haces con esa persona que te dice? Si eres humilde, ¿qué vas a sentir por esa persona que te dice? ¿Qué vas a sentir? Búscalo ahí en la Biblia. Lo acabas de leer. ¿Qué siente? ¿Qué siente el sabio por quien lo corrige? ¿Qué siente? ¿Qué siente, hermanos? Amor. Amor. Versículo 8. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezcan. Hermano, tú reprendes al escarnecedor y te voy a decir que le vas a caer mal. ¿Sí? No te va a amar. No te va a amar. Así que tú ubícate en este momento, porque la única forma de que Dios nos enseñe el camino es siendo humildes. Es reconociendo que hay mucho que tenemos que aprender. Mucho. Hermanos, ¿saben qué me da más sentimiento? Que hay personas que para en sus trabajos llegan con su jefe o con alguien y le dice, jefe, yo quiero aprender. Si ve que estoy haciendo algo mal en mi trabajo, corríjame, dígame cómo. ¿Alguien ha hecho eso en sus trabajos? Porque quieres aprender, quieres hacer las cosas bien, estás nervioso. Yo me acuerdo cuando yo empecé a trabajar, me sentía súper nerviosa, decía, algún día se me va a quitar, voy casi con el corazón así. Tenía mucho miedo a regarla, tenía mucho miedo, ¿saben que tenía mucho miedo a fracasar, a equivocarme? Decía mi jefe, dígame, voy bien, voy mal, ¿no? Pero para las cosas de Dios, yo ando como quiero, no me gusta que me corrijan, no me gusta que se metan en mi vida.
Tengo a personas a las que llamo líderes o pastores y las quiero y me instruyen, pero no te metas con mi vida. No te metas como me vi, no te metas cómo trato y educo a mis hijos. No tienes por qué decirme cómo educar a mis hijos. ¿Cuántas personas se han ido? ¿No les ha gustado en la congregación? ¿Saben qué? Cuando un maestro de allá de los niños, ¿qué hace? Les corrige. Es que no es la manera de corregir, hermanos. Quizá no sea la manera, porque también tenemos mucho que aprender. Pero te digo una cosa, el humilde dice, prefiero que me digan la verdad, aunque no me la digan como yo quisiera, a que no me digan nada. Prefiero. Yo quisiera, y no quiero que me contesten los maestros de los niños, pero yo me pregunto si hay papás que van con los maestros y le dicen, maestro, ¿cómo está mi hijo? ¿Cómo se está portando mi hijo? ¿Qué ves en mi hijo? ¿Sí? A tus familiares cristianos, ¿cómo ves a mis hijos? No para juzgarlos, pero a lo mejor tú a lo mejor, tía Erika, tú eres una hija de Dios, a lo mejor tú, tía Erika, estás viendo algo en mi hijo que yo no veo, ¿verdad? A veces no nos preguntan. Y a veces tú, Erika, puedes ver cosas en los hijos de otros que dices, hay una bandera roja, ¿verdad? Hay un foco rojo en este niño. Mira, está teniendo un comportamiento afeminado y a veces los papás no lo ven. A veces los papás se ciegan a sus propias situaciones. Nosotros nos cegamos cuando amamos a alguien. Por eso necesitamos exhortarnos unos a otros, porque no somos capaces de ver todo. Pero nos sentimos que lo que nosotros hacemos es un espléndido trabajo digno de un monumento. Bravo. Y no nos gusta que se metan con nuestros hijos, cómo los educamos, cómo nos vestimos, que ponemos primero el trabajo, ¿verdad? Saben, le pasé un documento, una liga, se la pasé a Sara porque salió un tema y estaba leyendo una noticia y se la pasé, está en inglés, creo que salió en el 2020, de un artículo de una revista que se llama The Economist. El Economista es secular, no es cristiana, y estaba hablando de que en Estados Unidos, enfocado a Estados Unidos, que hay muchísimo, que están desapareciendo las iglesias, están desapareciendo las denominaciones. Ahora que fui a Alabama, toda esa parte del sur se le llama que es como el cinturón del cristianismo. Hermanos, no les voy a mentir, casi en cada esquina, no les estoy exagerando, hay una iglesia. Enfrente de mi hotel estaba la iglesia El Nazareno, ¿sí? Caminaba aquí la iglesia metodista, más allá la iglesia bautista. Y me congregué, no me congregué, porque no pude, pero había para entrar a metodista, bautista, presbiteriana, iglesia de Dios, iglesia de Cristo, ¿sí? Y en ese artículo estaban diciendo que esas iglesias están desapareciendo. Ya no va gente a esas iglesias. A la gente ya no le importa si eres metodista, si eres presbiteriano, si eres esto. Las iglesias que están creciendo son las iglesias que le llaman contemporáneas o no denominacionales, donde dice ahí se reúnen en unos auditorios increíbles, con una música increíble, con una escenografía increíble y dan un mensaje y mucha gente dice, le gusta ir ahí, eso me llamó la atención en ese artículo. Y si les interesa, se los puedo pasar, está en inglés, lo pueden traducir. Me pueden mandar un mensajito y se los paso para que lo lean. Está interesante ese artículo. Porque lo más interesante a mí se me hace que lo escribe una revista, por decirlo, que no es religiosa. ¿Sí? Es lo que más interesante se me hace. Y ahí dice que en esas iglesias la gente le gusta ir. ¿Saben por qué? Porque no sienten presión a que les pregunten, ¿por qué no viniste? No sienten presión porque no se involucran en el servicio. En pocas palabras, ellos entran y así como entraron, se van y nadie se mete con ellos. Porque la pregunta que hacía una pregunta que plantea esto es, oye, hay iglesias en Estados Unidos de 10,000 personas, de 5,000, de no sé cuántas.
Eso significa, planteamos una pregunta, ¿significa que está creciendo el evangelio en Estados Unidos? ¿Significa que hay más creyentes? ¿Y saben cuál fue la contestación del entrevistado? No es que haya más creyentes, el índice de creyentes no aumenta, no ha aumentado realmente en Estados Unidos. Lo que está pasando es que hay una consolidación. ¿Saben qué es consolidación? Que estas iglesias que ya se están desapareciendo están engrandeciendo estas iglesias contemporáneas. ¿Y qué tiene que ver todo eso? Porque hay algo en nosotros que no nos gusta ser corregidos, no nos gusta ser reprendidos, no nos gusta. Muy diferente a la mentalidad de las empresas. En la mentalidad de las empresas, hermanos, hay algo que se usa que se llama benchmarking. ¿Saben qué es benchmarking? ¿Quién sabe qué es benchmarking? A ver qué es. Algo así. Benchmarking es, tú te comparas con una empresa que lo haga muy bien para que tú veas en dónde estás. Para que tú te puedas evaluar, necesitas un estándar contra el cual evaluarte, ¿verdad? Contra el cual evaluarte, benchmarking. Tú dices, mira qué empresa, mira General Motors, ¿por qué tiene tanto éxito General Motors? ¿Por qué Tesla tiene tanto éxito? Es que hace A, B, C, D, y tú te checas y dices, yo no estoy haciendo lo que está haciendo Tesla, ¿sí? Ahora, nosotros contra quién nos tenemos que comparar? Con Cristo, con Cristo, con Cristo. Y a veces cuando vemos a Cristo, lo vemos en algún hermano, mira lo que está haciendo mi hermano, yo tengo que hacer eso. Yo tengo que hacer. Mira, mi hermano siempre viene a orar, tengo que hacerlo. Porque vemos a Cristo también en la vida de nuestros hermanos. Volviendo a esto, sentamos para ser enseñados, estamos reconocer que somos pecadores, ya somos pecadores, pero tenemos que ser ¿qué? ¿Cuál es la palabra primera que estamos viendo? Empieza con H, humildes. ¿Y cómo demostramos que no somos humildes? Cuando no soportamos, ¿qué, hermanos? La corrección. No soportamos la reprensión. No nos soportamos que nos digan nada. Si nos dijeran, qué bonito, qué hermoso, qué ejemplo eres para la congregación, cómo Dios te usa, eres un modelo. Ay, amamos a esa persona, ¿verdad? La amamos. Y vemos a la hermanita que siempre nos dice cosas bonitas y cómo sentimos. Ay, la abrazamos. Pero ahí viene la pastora Vicky. Ay, ya me va a decir algo, ¿no? Pero yo sé que ustedes no. Muchos de ustedes no. Me refiero a que muchos de ustedes, y ayer me di cuenta, que aman a la pastora. Aunque a lo mejor alguna vez les dio una palabra de corrección. Me acuerdo una joven que cuando empezamos la congregación en una casa con una señora, tenía unas jóvenes, y Dios le dio una palabra para una de ellas. Y le dijo, y mi mamá no es de las que anda diciendo así ligeramente, Dios me dijo, no. Le dijo, Dios me dijo que te dijera que tienes que entregarle tu corazón. Entrégale al Señor tu corazón. ¿Cómo se puso? Entonces no le he entregado mi corazón a Dios, ¿o qué? Yo ya le he entregado mi corazón. Y un drama. ¿Cómo me dice la pastora? Entonces, ¿qué significa si yo estoy aquí sirviendo al Señor? Esta es mi casa. Estoy aquí trabajando con los niños. ¿Cómo me dice que no entre? Pero el humilde dice, caray, ¿cómo que no he entregado mi corazón? El humilde se asusta. El humilde dice, a ver, yo pienso que voy bien, pero a lo mejor no ando bien. Pero el que no es, ¿cómo me dice? Entonces, si no somos humildes, hermanos, Dios no nos puede enseñar si no somos humildes. Hay dos cosas que tenemos que aprender, humildad y mansedumbre. Vamos al capítulo 25 y vamos a darnos prisa que el tiempo apremia.
pero son cosas muy importantes. Humildad, dice en el versículo 9, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Hermanos, Dios quiere que seamos mansos, ¿sí? Mansos quiere decir, y eso es difícil en nosotros, en unos más que otros, es mantener, es ese don del Espíritu Santo que nos hace mantener el dominio propio, que nos hace mantener una templanza, mansos. ¿Y quién era humilde y manso? Imagínense, hermanos, el Dios de la gloria, el Rey de los ejércitos, el Creador del mundo, el Dios todopoderoso, el Dios eterno y invisible, siendo manso y humilde. El que menos tendría que ser manso y humilde es Él. Y Él nos enseñó humildad y mansedumbre con su propia vida. Manso y humilde. Lo cuestionaban. Si alguien lo cuestionaron fue el Señor, pero Él, ¿cómo era? Manso. Manso. Era manso. Manso. No podemos aprender si no hay mansedumbre en nuestra vida. Dice, y enseñará a los mansos su carrera. Versículo 10. Todas las sendas, ya lo habíamos leído, de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Versículo 11. Por amor de tu nombre, Jehová, perdonarás también mi pecado que es grande. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Fíjense, aquí está orando el salmista, es una oración, pero de repente entra como que en esta conversación personal y dice, por amor de tu nombre, Jehová, perdonarás también mi pecado que es grande, por amor de tu nombre. No hay pecado que Dios no pueda perdonar, ¿sí? Mi pecado es grande, mi pecado es horrible. Cuando viene una revelación de Dios, no minimizas tu pecado, porque nuestro viejo hombre dice, pues estoy viendo películas ahí con escenas medias fuertecitas, pero pues nada más estoy viendo, no lo estoy haciendo. Pero cuando entra la convicción de Dios, ¿cómo ves tu pecado? ¿De qué tamaño ves tu pecado? Grande, grande. Cuando Dios no te revela lo que haces, te sentaste a hablar mal de alguien y te paras como si nada y andas orando y andas ayunando y vas a la iglesia y ni te acordaste que te aventaste media hora criticando a alguien, almorzándote a alguien. Ahora sí que tacos de lengua, ¿verdad? Tacos de lengua. Si estuviera aquí Jorge predicando, ya estuviera hablando que unos tacos de lengua del pastor, ¿verdad? Y todo eso. Tacos de lengua, ¿sí? Porque se nos hace que no hacemos nada malo, pero cuando Dios nos revela, nos damos cuenta que el pecado es grande. Dice, ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Él enseñará el camino que ha de escoger. Entonces, fíjense, llevamos 3 requisitos, hermanos. El primero para aprender, ¿qué es? Ser pecadores. Después, humildes. Después, mansos, que es entrar en control, entrar en templanza a pesar de las circunstancias. Manso, manso. Que se te quiere venir acá, que te dijo el primo, el amigo, el hermano de la iglesia y nos salimos de nuestras casillas. A mí me pasa. ¿Qué tengo que hacer? No es terapia, no es que yo me terapee, Carla, terapia. ¿Se acuerdan de esos comerciales, los viejitos como yo, de esos que le ibas a pegar a tu hijo y ya niño, y te decían, cuenta hasta el 10, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Ahí estás contando. Necesitabas contar otros 10 porque no eran suficientes los 10 segundos, ¿no? Llegabas al 10 y sentías el mismo coraje o más. Pero cuando hay una mansedumbre, hermanos, hay una mansedumbre, es algo sobrenatural del Espíritu Santo. Imagínate la mansedumbre del Señor Jesús, que vino Judas y se sentó junto a él y todavía el Señor le ofreció. Imagínate el Señor siendo cuestionado, ¿y tú qué puedes tener? Tú eres hijo de fornicación, y él manso, manso. Entonces, ser pecadores,
ser humildes, ser mansos, y acabamos de ver ahorita otra, a ver si la ubican. ¿Qué otra característica? Versículo 12, ¿qué otra característica tiene que tener para que? Temor, así es. ¿Temor de quién? ¿Del hombre? De Dios. Dice, ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Hermanos, a veces tenemos que tomar decisiones y necesitamos dirección de Dios. Dios nos va a dar esa dirección, ¿sí? Una dirección que le glorifique a Él, una dirección de algo que engrandezca el nombre de Jehová en cada paso que tomamos. Pero el Señor, hermanos, el Señor no le enseña a quien no teme a Jehová. Mira, fíjate ahí en el Juan 7:17, hermano, Juan 7:17. Por favor, paciencia. Juan 7:17. Juan 7:17 dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que quiera hacer ¿qué? Ok, entonces, ¿quién va? Dice, conocerá si mi doctrina es verdad. ¿Quién va a conocer? ¿El que es curioso? ¿Se va a revelar Dios al que es curioso? ¿El que quiere saber por preguntón? No, al que quiere ¿qué? Hacer la voluntad de Dios, ¿sí? El que teme a Dios, en el versículo 12 del capítulo 21, el que teme a Dios, se los voy a poner en una forma práctica. El que teme a Dios es la persona que quiere hacer la voluntad de Dios. Porque a veces nada más quedamos, no, sí le tengo temor a Dios, hay que temerle a Dios, sí, hay que temerle. Pero ¿qué es temerle? Es querer hacer su voluntad. Dios no se va a revelar a alguien que no quiere obedecerle. ¿Para qué te enseña, hermano, si no quieres aprender? ¿Sabes qué me sorprendo? Que hay gente que dice, ¿sabes qué? Yo me la paso estudiando en el YouTube. Ya llevo 100,000 seminarios de escatología bíblica. ¿Saben qué es escatología? Los tiempos futuros, ¿verdad? Es que quiero aprender todo lo que pueda aprender. Y yo me pregunto, ¿para qué quieres aprender todo eso si lo poco que sabes no lo haces? Si la Biblia dice que si tienes algo en contra de tu hermano, vayas y le digas y no lo haces, ¿para qué te sirve saber de cómo va a ser la marca del anticristo? Es pura curiosidad. Si lo que está básico no lo haces, que no debes de andar en chismes, que debes de trabajar, que debes de orar, que debes de bendecir, que debes de diezmar, que debes de ofrendar, si lo que ya sabes no lo haces, ¿para qué quieres aprender otras cosas? Entonces, ¿a quién se revela Dios? Al que le teme, o sea, al que quiere hacer su voluntad. Hay mucha gente que tiene comezón de oír, están metidos en estudios, escuchando de allá, de acá, y ¿saben qué? Cuando vas a los tacos y vas a los sopes y vas al pozole, ¿qué te pasa? Te enfermas. Y hay gente así, escuchando de todas partes, y no pasa tiempo con Dios. Entonces Dios no se va a revelar si no quieres hacer su voluntad. Si lo único que tú quieres es aprender y aprender información y ya sabes de allá, de acá. Hay gente que sé que hasta paga páginas de internet cristianas. Las paga mensualmente para obtener información acerca de los acontecimientos de los últimos tiempos. Ahí metidos. Vamos a ver cómo podemos aprender. Vamos a ir viendo este versículo. Dice que va a pasar. 13, gozará de bienestar. Su descendencia heredará la tierra. ¿Sí? Su descendencia heredará la tierra. No lo busques porque el tiempo ya vuela, pero Apocalipsis en el 13. Gozará él de bienestar y su descendencia heredará la tierra. Fíjense esta promesa. Ahora vienen las promesas. ¿Sí? Fíjense, qué hermoso. Estaba el salmista a lo mejor aquí y levantó a Jehová su alma
y ya no se veía él, sino quería ver su camino. Señor, esta es mi situación, pero yo no quiero enfocarme en mi situación, yo quiero aprender de ti. Y entonces ya vimos lo que se necesita para que el Señor nos enseñe. Ahora vamos a ver las promesas. Dice, versículo 13, gozará él de bienestar. ¿Saben qué es bienestar? Es estar con el Señor. Bienestar. ¿Quién es el bien de nosotros? Cristo. Dice que cuando Él vino a la tierra anduvo haciendo muchos bienes. El que Él esté con nosotros, eso es bienestar. Hermanos, no le estoy haciendo propaganda morena con esto del bienestar, ni mucho menos. A lo mejor usted está pensando en la tarjeta del bienestar, en el banco del bienestar. Pero el bienestar solamente es con uno, con Cristo. Y su descendencia heredará la tierra. No lo busques, nada más anótalo. Apocalipsis 14:13 dice que los hijos de Dios descansarán de sus obras, ¿sí? Porque sus obras con ellos siguen. Quiero que sepas esto. ¿Sabes qué creo yo? Las obras con ellos siguen. ¿Sabes? ¿Cuántos años oró mi abuela por nosotros, mami? Más de 7 años. Mi abuelita ya no está aquí. Esas oraciones que hizo seguirán delante de Dios. ¿Ustedes qué creen? El pastor de esta congregación ya está delante de Dios, pero mucho tiempo oró por esta congregación y por ustedes. Por ustedes. Y digo ustedes porque regresaron hace poco. Y él ya no está y ustedes vinieron 2 años después. ¿Saben qué creo? Que las oraciones de mi padre siguen delante del Señor. Tu papá ya no está, pero oró por ustedes. Y esas oraciones no fueron cuando vivió, esas oraciones siguen delante de Dios. Siguen delante de Dios. Por eso aquí la palabra del Señor dice, y su descendencia heredará la tierra. Aunque ellos ya no estén, sus hijos espirituales, a los que ellos engendraron espiritualmente, van a heredar la tierra. Y miren lo más hermoso, vamos a ir terminando, ¿sí? Versículo 14. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. La comunión íntima de Jehová. Y yo les voy a decir este versículo 14. Para mí es el corazón de este salmo. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Hermanos, la comunión íntima de Jehová no es con todos, es con los que le temen. Por eso dice, encamíname en tu verdad, encamíname, pero no me quiero quedar ahí y voy caminando y voy aprendiendo, pero ¿saben cuál es el centro hacia la cúspide, a lo que nos debemos de dirigir, a lo que debemos de pretender llegar como cristianos? ¿Saben a qué tenemos que pretender llegar? A tener una comunión íntima con el Señor. Podemos pasar 20 años aprendiendo sin aprender, escuchando sin aprender, sentados. Pero pocos son los que llegan a tener esta comunión íntima que habla ese versículo. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos, ¿sí? Dará a conocer su pacto. Dios va a revelarse preciosa y tremendamente solo a aquellos que le temen, solo a aquellos que le buscan, solo a aquellos que han perseverado, solo a aquellos, como vimos ayer a esta mujer, María Magdalena, no, que había una piedra, no importa, que está oscuro, no importa, que hay que ir al sepulcro, no importa. Yo quiero a mi Cristo. No importa el obstáculo, no importa la dificultad, que ya está lloviendo, que ya me enfermé, que ya pasó esto, no importa. Yo quiero a mi Cristo.
Y se le aparecieron ángeles, vimos ayer con María Magdalena, y no dijo, ay, tuve una visión de ángeles, me voy de aquí porque vi ángeles. No le importaban los ángeles, ella quería a Cristo, a Cristo. No se iba a conformar con ángeles, no se iba a conformar que viniera el ángel Miguel y que estuvieran los arcángeles. Ella solo quería a Cristo. ¿Y saben qué? A ella fue la primera a la que Cristo le salió al encuentro resucitado. Porque a Él le gusta sentirse deseado. Deseado por nosotros. No nos sale al encuentro. ¿Por qué? Porque no le buscamos. Porque Él sabe que nos da igual. Que nos conformamos con la predicación del domingo y sentimos que ya estamos bien, somos cristianos, ya fui el domingo y otra vez el otro domingo, pero unos de ustedes y yo espero que Dios nos mueva tanto que estar aquí no sea suficiente. Señor, qué bueno, predicó Carla, sí aprendí, pero yo te quiero a ti, Señor, íntimamente. Yo no me quiero quedar con lo que escuché el domingo. Yo quiero una comunión íntima, cara a cara contigo, Señor. Yo quiero que tú te reveles a mí, Señor, personalmente. Vamos a terminar con este versículo. Y ustedes pueden seguir en su casa si quieren terminar de leer. 1 Corintios 2:10. Desde el 9, con eso vamos a terminar. 1 Corintios 2, el 9 al 10. Dice, antes bien como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Hermanos, mucha gente malinterpreta este versículo y piensan que se refiere al cielo, en lo que hay en el cielo. No. Estas cosas que ojo no vio, que no escuchó oído, estas cosas, estos misterios que no han subido en corazón del hombre, ¿saben qué es? Es la sabiduría de Dios. ¿Y quién es la sabiduría de Dios? Cristo. Es la sabiduría de Dios. No crean, mucha gente dice esto, el cielo, ¿cómo va a ser el cielo? Habrá calles de oro, habrá ángeles. No, no, no. Habla de la sabiduría de Dios, o sea, el carácter de Dios, quién es Él. Dice, esas cosas, esos misterios, ¿sí? Son las que Dios ha preparado no para todos, sino para quienes, hermanos, los que le aman, ¿sí? Los que le aman, versículo 10, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Hay algo, hermanos, que no tienen las personas, que lo único que hacen es estudiar y estudiar. No está mal el instituto bíblico, de verdad no son malos, ¿sí? No es malo que tomes cursos de teología, qué bueno que los hagas. Pero puedes tener muchísima información bíblica, ¿sí? Pero no conoces lo profundo de Dios. Es muy diferente, hermanos, a que yo haga una biografía y estudie la vida de quien les gusta, de Benito Juárez, ¿no? Puedo ser una experta en la vida de Benito Juárez. Yo estudié, entrevisté a su familia, estudié todos los libros, pero ¿saben qué? Aunque yo me sepa todo eso, si yo no lo he conocido en persona, si yo no he tenido trato con él, no lo conozco en realidad. Y hay mucha gente que conoce letra y letra y letra y letra, pero nunca ha tenido una comunión íntima con Dios. Y es a lo que Dios quiere llevarnos. Encamíname, enséñame. Y el auge, la culminación, es que tengamos esa comunión íntima con el Señor. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Solamente Dios sabe si estamos en el muéstrame el camino. A lo mejor algunos están apenas en el muéstrame, otros están en el enséñame, otros están en el encamíname.
Pero ¿cuántos estamos en la comunión íntima? Ahí es donde tenemos que llegar. Ahí es donde debe estar nuestra meta. Ahí es donde tenemos que avanzar a la comunión íntima con el Señor. No te conformes con saber. No te conformes con dar 3 pasitos. Corre, corre hacia el Señor. Y Él te va a salir al encuentro. Padre Celestial, gracias por tu palabra, Señor. Aprendimos, Señor, ese proceso, Dios, de conocerte, Señor. Pero también aprendimos que para conocerte, Padre Celestial, hay que reconocer que somos pecadores. Hay que ser humildes, mansos y temerosos de ti, Señor, para que tú te reveles a nosotros, Señor. Para que podamos aspirar a tener una comunión íntima contigo, Dios, Señor. Por favor, trata con cada uno de nosotros, Señor. Trata, Dios, trata. Llévame a mí, llévame a mí. Y tú también dile a tú personalmente, llévame a mí por tu camino, Señor. Hazme humilde, hazme manso porque no soy, yo no soy. Necesito más, Señor. No tengo mansedumbre, soy muy enojona, me desespero, Señor Padre, perdóname. A veces pienso que lo sé todo, Señor. Padre, perdóname, Señor. Que nada de esas características de mi carácter me impidan llegar a tener comunión íntima a Dios. Que nada de mi forma de ser me esté limitando a tener ese encuentro cara a cara contigo, a vivir contigo, Señor. Porque nada de mi carácter vale la pena comparado a estar delante de ti, a conocerte más, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesucristo, Dios. Amén.